Tampoco quiero decir de que con esto se va a minimizar entonces la violencia, porque entonces ahora vamos a decir los peruanos están en sus actividades deportivas, y entonces eso quiere decir de que como ahora decimos los peruanos y hemos dejado a las peruanas gramaticalmente sin nombrarlas, no va a haber violencia. No, la violencia es otra área. Bienvenidos a la entrevista de Divergentes, hoy para tratar un tema de actualidad. Hace unos días, el 14 de septiembre, se aprobó una ley que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en textos escolares aquí en el Perú. Para ello hemos invitado a la doctora Carolina Calderón de Castro de Cavalcanti y Calderón. Eso es un estudio jurídico, y además Carolina es también la presidenta del Cirineo, que es una asociación civil de asistencia y acompañamiento judicial. Carolina, bienvenida a la entrevista. Una vez más, estamos aquí en persona. Hemos dejado el Zoom de un lado para tratar este tema, porque además hay como que dos bandos, Carolina, ¿no? O sea, los que están en contra y los que, bueno, ya definitivamente aprobaron esta ley. Ya se deja de utilizar el los y las solamente para usar un artículo, pero pareciera aquí una guerra de género. ¿Qué significa esta ley para el uso en los textos escolares? Gracias, Jessica. Bueno, y gracias. Vamos a estrenar esta humanización de las redes. Gracias por este espacio siempre tan pedagógico, porque aquí estamos aprendiendo realmente, y esto no deja de ser más que una opinión, y el debate es sano realmente. Pero en efecto, como tú lo dices, el Congreso aprobó. Y de ahí partimos para sentir de que las normas son de estricto cumplimiento para todos. Entonces ahora tenemos una ley que es de estricto cumplimiento. Ese es el efecto jurídico que tiene. ¿Y cuál es el objetivo de esta norma? Dejar sin efecto el uso de los artículos, los les, que pretendían en ese momento, mientras que estaban en vigencia, ser un catalizador de la inclusión. Ahora, entonces, con un solo artículo vamos a nombrar a todos los que representen una acción en el verbo. Y, en efecto, entonces ahora, según la justificación que dice el Congreso, es que vamos a simplificar y vamos a dejar de extender los textos o los párrafos para simplificar, que es un principio de la gramática, que es la simplificación del lenguaje. Y una de las áreas donde va a haber una modificación indiscutiblemente va a ser en los textos escolares que ha editado el Ministerio de Educación, que ha reproducido el Ministerio de Educación, y que ahora pues van a simplificarse porque van a retirarse para poder hacer efectiva la norma que se acaba de aprobar en este instante. Ahora bien, en efecto, como tú lo dices, esto va a crear un debate. El debate es sano. Yo creo que mi opinión es que el principio general de todo debate es el respeto, y la inclusión justamente es el respeto. Desde mi punto de vista, ahora pues yo no me siento incluida o excluida porque la gramática así lo determine. Más bien la inclusión debe ser más social que gramática. Ahora bien, la inclusión pasa por actividades, hechos o valores que incluya a todos los seres humanos que tengan diferentes acciones, o bien sean orientación sexual, discapacidades, pensamientos, religión, etnia, color, raza. Es decir, que estemos todos incluidos no se decreta por el uso de unos artículos. Se convive, se crece, se formaliza y se pone en práctica. De allí viene justamente la educación de nuestros hijos en la inclusión, en el respeto, y no se utilizan los artículos para fomentar los valores. Incluso decían quienes están en contra que se está
menoscabando los derechos de las mujeres, al no decir o al no dirigirse como las mujeres, las niñas, las estudiantes, las doctoras, etcétera, etcétera. O sea, se está hablando desde esa visión, se está hablando de que se le está menoscabando el derecho a las mujeres. O sea, pero pareciera que va más allá de lo gramatical, nuevamente. O sea, no estamos menoscabando el derecho a la mujer diciéndole, unificando en un solo artículo. Mira, Jessica. Además, un puntito, porque no saben, esta ley fue aprobada con 78 votos a favor y 21 votos en contra. O sea, por una mayoría. Sí, una mayoría que inclusive ya limita a que pase una segunda votación. Fue aprobada en una sola sesión. Y yo te diría de que la utilización o el uso de ese lenguaje articulado, inclusivo, en el caso de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, ese lenguaje no ha ayudado para que disminuya la agresión a las mujeres, para que disminuya o se erradique la violencia hacia la mujer, sino que las estadísticas la pueden manejar aquellos mismos que promovieron ese lenguaje inclusivo. Y bien pertinente incluso ese comentario porque tú eres abogada. Y tú llevas muchos casos de ese tipo, ¿no? De violencia intrafamiliar, de violencia en cada una de sus expresiones, y eso determina de que el uso del lenguaje inclusivo no erradica la violencia contra la mujer. Una mujer no se siente más o menos mujer porque se utilice gramaticalmente su señalamiento o su definición. La erradicación de la violencia contra la mujer viene por las prácticas, viene por procesos judiciales donde se castigue al agresor, donde haya medidas de protección para las mujeres, donde haya educación desde la escuela que no tiene que ver con lo gramatical estrictamente hablando, porque no es un capricho a ultranza de que la utilización o modificación de los artículos en una lectura o en una escritura van a ayudar o a permitir de que se erradique la violencia, porque a las pruebas podemos remitirnos, por ejemplo, aquí en el Perú. Tampoco quiero decir de que con esto se va a minimizar entonces la violencia, porque entonces ahora vamos a decir los peruanos están en sus actividades deportivas, y entonces eso quiere decir de que como ahora decimos los peruanos y hemos dejado a las peruanas gramaticalmente sin nombrarlas, no va a haber violencia. No, la violencia es otra área. Y entonces hemos querido disfrazar, tapar lo que son los hechos delictivos, los tipos penales dirigidos hacia la mujer, en contra de la mujer, de que se van a erradicar con el uso o con la utilización de artículos gramaticales, con la redacción semántica, de que eso va a ser una solución para erradicar la violencia, y ese definitivamente está demostrado de que no es el camino. No, y yéndonos más allá, o sea, con los artículos no vamos al mercado, ¿no? Eso es otra cosa también. No vamos al mercado, como tú dices, si bien es cierto, no va a bajar los índices de criminalidad ni de violencia de género, tampoco, o sea, en el día a día esto no nos va a traer más dinero al presupuesto de las mujeres en nuestros bolsillos, ¿no? O sea, no va a pasar nada de esto. No pasa nada de eso. El ciudadano común, que son hombres y mujeres, igualitos, salen el día a día a ganarse la vida, a luchar. A las mujeres que están solas, que han quedado solas con sus hijos, igualitos salen a trabajar el día a día para llevar la manutención de sus hijos, para llevarlos a la escuela. Es decir, el trabajo sigue. La humanidad tiene una deuda histórica con la mujer, y esa deuda histórica no se corrige gramaticalmente. Se corrige con acciones, con programas sociales, con acciones, con celeridad procesal en el caso de mujeres que han sido agredidas, con penas efectivas, con investigación, con carpetas fiscales que sean fundamentadas para que sean efectivamente juzgados los agresores. Y yo creo que esto realmente es una página más de
de lo que nos toca vivir, pero que no incide realmente en lo que es la vida de la sociedad. Decía una congresista que es una luchadora ultranza del feminismo, yo digo que mal visto a veces, que el reconocimiento de los artículos en su momento fue la visibilización de las mujeres, y ella decía, no, muchas mujeres en lo largo de la historia tuvieron que cambiarse el nombre para que fueran reconocidas. ¿Qué le respondemos a ello? Porque además estamos en otros tiempos, las mujeres están, y aunque suene trillado decir, estamos empoderadas, y no necesitan cambiarse los nombres ya. Eso se destacan, son procesos sociales que se van dando solos además. Mira, yo creo que esto es importante tu apreciación, porque te está hablando una mujer empoderada, como tú dices, ¿verdad? Profesional, madre, esposa, trabajadora, servidora social, y yo no me siento ni más ni menos porque me digan los ciudadanos. Yo soy parte de la ciudadanía. O el abogado. De hecho, yo me presento como la presidente de El Cirineo, que es una asociación civil que da asistencia jurídica y acompañamiento judicial a los más vulnerables migrantes, refugiados y población de acogida que se encuentran en el Perú. Y sigo siendo yo. Es decir, no hay ninguna afectación por la utilización. Yo creo que la simplificación del lenguaje nos ahorra no solamente tiempo, sino comprensión lectora. Yo decía, ¿verdad?, de que soy docente universitaria, pero además en Venezuela fui docente de educación básica, y yo decía que no me imagino cómo pueden hacer los docentes para enseñar a leer y a escribir a los niños de 6, 7 años con lenguaje inclusivo. De verdad que no me lo puedo imaginar, pero tampoco me puedo imaginar cómo puede enseñarle, orientarle o facilitarle ese docente la comprensión lectora a un niño de esa edad con los textos escolares que están redactados, los párrafos creativos, además con lenguaje inclusivo. Me parece que es una tarea titánica, porque a veces yo leo un párrafo y me confundo. Claro. Y tengo que redactarlo como yo lo sé redactar, porque para eso tenemos un lenguaje. La lengua castellana es muy rica y es muy amplia, entonces no hay necesidad de distorsionarla para que nos comprendamos. Inclusive esta ley también establece que tiene que utilizarse ahora este tipo en el sector público, en personas, en titulares de funciones y en responsabilidades del Estado. Imagínate cómo sería ese papeleo, como tú dices, en esos libros. O sea, los libros escolares, ahora los textos escolares, ¿tienen que modificarse a partir de aquí o tienen que modificar incluso hacia atrás? No, a partir de aquí, porque la ley no tiene efecto retroactivo solo cuando favorece al reo. Y en este caso, ¿verdad?, yo presumo que no va a haber una modificación curricular, sino una modificación de la redacción de los textos. Seguramente ya deben estar trabajando en eso, porque lo que va a haber es una simplificación. Y la vida ya es difícil por sí misma. Sí. Entonces, mientras más fácil se le pueda hacer llegar a los que van a ser los usuarios de los servicios que le presta el Estado, yo creo que estaríamos avanzando. ¿Y por qué esta ley no llega a Venezuela, verdad? Nos preguntamos nosotros. No, con tanto problema que ha habido en Venezuela con los artículos. Sí, ¿no? Y seguramente los venezolanos nos van a entender, y ya uno se ríe, ¿no? Pero es una torpeza. Total, pero además, como tú dices, con eso no comemos, pues. O sea, el principal problema que tienen las familias es llevar el sustento a sus hogares. Y el lenguaje inclusivo definitivamente no nos resuelve nada de eso. Ahora, a partir de eso que estamos hablando, Carolina, los peruanos no van al mercado con una ley de lenguaje inclusivo. Mira, tú que recorres las calles de Lima como periodista, ajá, que eres tan activa, yo te invito a que vayas al mercado y le preguntes, ¿qué opina usted sobre la eliminación del lenguaje inclusivo? ¿Qué es eso? Me van a decir, ¿qué claro, es eso? Pero no le interesa si subió el dólar, ¿verdad? Porque si bajaron los limones. Si bajaron los limones, si salió la pota,
Porque el peruano, si tiene algo, es que es extremadamente trabajador, persistente y perseverante en su lucha por el sustento de su comercio, de su venta. Así es. Entonces, eso no le afecta, ni le da ni le quita. No, totalmente. Así que esto es un programa informativo para saber lo que va pasando desde el Congreso de la República del Perú, porque además convivimos, ¿no? Y es el día a día en la calle de lo que pasa. Es importante también que lo sepan, porque este tipo de información, digamos que nos llena también de conocimiento, ¿saben? Porque en Venezuela se viven cosas tan como un mundo bizarro, que ojalá llegaran a este tipo de leyes, a pesar de que aquí nuestras necesidades son diferentes, ¿no? Sería importante. Bueno, ha sido un programa más de Divergentes, agradecida a la doctora Carolina. Vayan a su página en Instagram, Castro de Cavaldi y Calderón Abogados. Sí, así de largo, así es. Son un apellido largo, Carol, la verdad. Ella se ríe, pero sí es así. Y también de la Asociación Civil de Asistencia y Acompañamiento Judicial, el Cirineo, Justicia con Afecto para lograr sus efectos. Cuéntanos un poquito ahí, que todavía tenemos algo de tiempo, Carolina, del Cirineo. El Cirineo, mira, el Cirineo es, el nombre lo dice, es un pasaje bíblico. El Cirineo es el extranjero que le carga la cruz a Jesús en su camino al Calvario. Y cuando llegamos al Perú, nos dimos cuenta que los extranjeros, que son nuestros paisanos, traían muchos problemas encima. Entonces, nosotros somos ese extranjero que les ayuda a cargar la cruz, y atendemos a los más vulnerables, porque sabemos que los problemas legales tienen que solucionarse de raíz. Y muchos traen problemas legales desde Venezuela o dejaron problemas en Venezuela y siguen arrastrando esos problemas. Entonces nosotros le prestamos esa asistencia jurídica a los más vulnerables que han sido referidos a nosotros. Bueno, buenísima, ya saben, ya tienen la información completa de El Cirineo, que es un trabajo extraordinario. Bueno, Carolina, quien me conoce sabe que siempre es una recomendación obligada cuando hay algún tema que lo requiera su ayuda, y que además lo hace con mucho gusto. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos, nuestras redes sociales, divergentes.news, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, y también estamos en TikTok. Y a nuestros amigos que nos siguen desde el cable en Región TV, muchísimos saludos y gracias por seguir. Difundan este contenido, multipliquen esta información y mándenla a todos sus amigos. Y muy importante, hagan clic en la campanita de nuestro canal de YouTube. Nos vemos.